la familia, de la ciudad, del mundo, los primeros amores, los primeros desamores. Me dio tanto tiempo de vivir aquí en Palencia que fui monaguillo y cofrade y terminé agnóstico y ahora ya he llegado al ateísmo. Es decir, he vivido todo ese tiempo como para que una vida se haya desarrollado plenamente. Incluso todo lo profesional, pues mis primeros pasos los di aquí. Mi primer libro lo escribí para la Diputación de Palencia, mis primeros artículos los escribí aquí en revistas, en la revista Los Maristas, en la revista que hacíamos en la Cruz Roja. Mi primer trabajo de prácticas fue aquí en Radio Nacional de España. Y mis primeras clases, digamos, pues también fueron aquí cuando hacíamos cursos de formación de dirigentes en Cruz Roja de la Juventud. Pues yo estaba ahí tan pancho dando el poco conocimiento que tenía entonces, ¿no? Así que todo lo primero que le sucede a una persona a mí me sucedió en Palencia, y eso te marca mucho. ¿Cómo no te va a marcar? Te puede marcar para bien o para mal. En mi caso me marca para bien. No imagino que en otra familia y en otra ciudad mi vida hubiera podido ser más rica de lo que ha sido aquí, ¿no? Perfecto, perfecto. Después te fuiste a estudiar a Madrid. Sí, yo soy de los expulsados, no es que Palencia me expulse, ¿no? Pero yo no tenía ninguna intención de salir de Palencia. En nuestra época, tú lo sabes bien, pues sí que es verdad que había mucha gente que tenía muchas ganas de cumplir los 18 para irse a estudiar una carrera que ojalá no la hubiera en Valladolid, y eso te permitía pues, ir a Pamplona, a Salamanca, a Madrid y vivir, digamos, de una manera independiente. Yo ese deseo no lo tenía, sinceramente. Y yo me fui pues porque no había otra opción que irse. Quería ser periodista, eso sí que lo tenía claro. Y entonces me quedaba la opción de la Universidad de Navarra del Opus, que no me apetecía nada, Salamanca, y ya para irme a Salamanca pues me iba a Madrid más fácilmente, que tenía allí a la mitad de mis hermanos viviendo. Y así fue como me fui de aquí. Y tan es así, pues eso, que el primer trabajo que yo tuve después fue volver un verano aquí para trabajar en Radio Nacional de España, ¿no? ¿Qué hubiera sido de mi vida si me hubiera quedado aquí a estudiar en Valladolid? Pues no tengo ni idea. A lo mejor hubiera terminado también en Madrid, o vete a saber, ¿no? Pero sí que es verdad que el primer paso de aquí no puedo estudiar, pues fue sencillamente una necesidad, no fue una voluntad de irme de aquí. Si te hubieras quedado, ¿qué hubieras hecho? Si te hubieras quedado en Valladolid, por ejemplo, que aquí no hay periodismo, ¿qué hubieras hecho? Pues nada, ir y volver en un autobús, como no, pero digo, iban a entender los estudiantes. ¿Qué hubieras estudiado? No, periodismo. ¿Había Sí. Valladolid? Ah, vale. No había. O sea, lo que quiero decir es que yo no estaba dispuesto a estudiar Derecho porque lo hubiera en Valladolid, eso no. Tenía muy claro que yo quería ser periodista y quería formarme para ser periodista. Y entonces la única posibilidad que tenía era salir de aquí, de Palencia y bueno, en Salamanca sí que había, pero quiero decir, me tenía que ir de aquí. Y me fui un poco a la fuerza, la verdad. ¿Y desde cuándo tenías esa idea o esas ganas de ser periodista? Yo solamente he tenido dos vocaciones. ¿De dónde nació esa vocación o por qué nació esa vocación? Mira, ¿Qué querías siendo periodista? Yo tenía en mi vida dos vocaciones. Una, ser piloto de aviación. Entonces, como soy miope desde pequeño, pues sabía que no podía ser piloto de aviación. Ahora no sé cómo estarán las cosas, pero entonces tenías que tener, desde luego, una vista impecable. Y entonces yo con mis 2 o 3 dioptrías no... Y como soy muy realista, pues digo, ¿qué voy a hacer? Pues ya está. Y no se operaban los ojos entonces ni nada de esto. Y entonces ya está, eso lo olvidé pronto. Me sigue alucinando montar en un avión, yo me sigo sorprendiendo. A mí me alucina mucho que la gente entre ahí tan campante. A mí me sigue pareciendo increíble que esa mole vuele con 300 individuos dentro. Me sigue fascinando el asunto. Y entonces, olvidado eso, sí que desde muy pequeño yo veía la televisión y veía con tanto entusiasmo Heidi como el telediario. Me interesaba esos señores y esas señoras que aparecían, más señores que señoras entonces, que aparecían ahí todavía en blanco y negro, un poco grisáceos y demás, pero que nos contaban lo que pasaba en el mundo. Y digo, joder, qué interesante, ¿no? Una profesión muy interesante. Es verdad que mi hermano lo hacía ya, mi hermano mayor era entonces locutor en televisión española en Canarias, pero claro, yo no le veía en el día a día, porque él estaba para el centro regional de allí. Entonces, seguramente a lo mejor también hay ahí algo de mi hermano Ángel, de mi hermano mayor, pero sobre todo es una vocación que nace de un individuo que ve que eso que hacen estas personas, pues a mí me gustaría hacerlo. Y ya está. Y no tuve después ninguna duda ni ninguna tentación de hacer otra cosa. Bueno, tú fuiste a estudiar en los 80, a principios de los 80, sí. En plena... No me preguntes mucho de fechas, que soy un desmemoriado. En plena movida madrileña. Sí. Cuéntanos un poco cómo eran esos años.
de libertad absoluta. Pues claro, fue un salto tremendo, ¿no? Fue un salto... ¿De dónde veníamos, además? Sí, y bueno, hombre, aquí en Valencia no vivíamos mal, pero claro, el Sí, salto a Madrid, y aquel Madrid en donde efectivamente todo estaba estallando. O sea, estaba estallando lo político, estaba estallando la democracia, estaba estallando una juventud nueva que venía a contar otras cosas, y en ese Madrid aterricé, un Madrid con muchas oportunidades, con muchos peligros. Antes lo hablábamos, ¿no? Que ahora cuando veo a padres y a madres de nuestra edad preocuparse de que su hijo llegue tarde a casa, digo, joder, es que no os acordáis de lo que nosotros hacíamos, ¿no? Y cuando legítimamente están preocupados, pues porque las drogas siguen por ahí corriendo y tal, bueno, es que quiero decir que la droga era una imagen de marca en aquel Madrid, ¿no? Era un Madrid con muchas minas, digamos, ¿no? Yo, por fortuna, esas minas las sorteé y disfruté de lo otro, que era una ciudad que se lanzaba a la modernidad en un país que se estaba empezando a lanzar a la modernidad y a la libertad. Y eso fue muy enriquecedor. Y también una vez que, no queriendo salir de Palencia, sales y te encuentras con gente de otros sitios que te van aportando cosas y que te van aportando miradas del mundo diferentes, en un colegio mayor, en donde hay gente que, no solamente gente que estudia periodismo, que estudia derecho, que estudia ingeniería, que estudia un montón de cosas, pues de repente todo eso también te enriquece muchísimo. Y en aquella universidad pues conocí a gente pues, que ahora mismo están aquí hoy viendo esta charla, porque habíamos decidido hace un montón de tiempo venir aquí a pasar el fin de semana, sábado y domingo. Se enteraron de que teníamos esta conversación hoy y bueno, dijeron, pues vamos el viernes ya y debemos hablar, aunque me tienen muy oído ya, pero bueno, aquí está. Quiero decir que se crearon vínculos muy fuertes y muy potentes que todavía permanecen. No te digo nada de los maristas, que también tengo aquí a una compañera que nos conocimos hace 40 y tantos años. Bueno, barbaridad. Sí, no hace falta especificar. No hace falta especificar. Bueno, tú, supongo que esos años, supongo que lo comentas, ¿no? Lo que viviste allí, pero yo creo que eso te ha marcado un poco en tu carrera periodística, es decir, ese momento, vivir ese momento, en el momento en que tú te estás formando, que tú estás aprendiendo y tener todos esos contactos, esas relaciones, esas experiencias, esas vivencias, supongo que hayan hecho también que tú seas Isaías como eres ahora, no, sí. No distinto. Hombre, todos somos producto de lo que vivimos y desde luego en esa circunstancia que acabamos de señalar, pues ahí hay una gran parte de mí, desde luego está dentro, ¿no? Pero a mí en lo profesional lo que me marcó fue la potra que tuve de hacer prácticas en la cadena SER, justo en un momento en el que la SER, digamos, estaba modernizando su programación. Y la SER de antes, de repente, pegó un gran salto y decidieron hacer un programa que se llamaba Hoy por Hoy, que iba a ser un gran magazine que compitiera con Luis del Olmo, que campaba entonces por sus respetos y claro, no le tosía absolutamente nadie. Nosotros tardamos mucho en toserle también. Y entonces en aquel primer equipo del Hoy por Hoy, pues de repente cogieron a 4 becarios y cogieron a 4 seniors y ese fue el primer equipo que puso en marcha el Hoy por Hoy. Y entre esos 4 becarios pues estaba Elvira Cordero, que acabó siendo mi mujer. O sea que hasta este punto me marcó entrar en la SER, ¿no? Y entonces me topo con Iñaki Gabilondo. Y claro, con Iñaki Gabilondo de repente pues me di cuenta de que a los 15 primeros días había aprendido mucho más que en 5 años de carrera universitaria. Y esto día a día. Entonces claro, ese es un privilegio tan grande, que bueno, es una lotería. Y ya está, y a mí me tocó y 20 años estuvimos con Iñaki Gabilondo trabajando. Después he tenido la suerte de trabajar con personas como Monse Domínguez y como Carla Francino en estos momentos, ¿no? Pero claro, la enseñanza de Iñaki es que era a diario, cada minuto, hora a hora, ¿no? Y todo eso te va marcando. No solamente una forma de ejecutar el oficio. Nuestro oficio es muy sencillo, tampoco hay que darle gran importancia, ¿no? Sino una forma de mirar la vida, de contemplar la vida. Antes de hablar de la creatividad, todo lo que dices está muy bien, pero yo creo que lo principal es situarte en un ángulo en el que nadie está, o mirar desde el mismo ángulo en el que todos estamos mirando, el ángulo al que nadie está mirando.
Esto sirve para todo, sirve para el mundo de los negocios, sirve para cualquier cosa, pero desde luego el periodismo es fundamental, sobre todo en estos momentos en el que recibimos un montón de información, ¿no? Entonces, el que se diferencia es el que tiene una mirada diferente sobre la vida o el que tiene un ángulo diferente sobre el que mirar la vida. Y eso me lo enseñó Iñaki. Hay una anécdota que siempre cuento, pero es que es muy ilustrativa, ¿no? de nuestra profesión y de Iñaki. Un día que iba a venir al programa un vicepresidente de gobierno, no diré quién era. Y entonces de repente me llama el jefe de prensa y me dice: oye, ¿nos podéis pasar las preguntas que mañana le va a hacer Iñaki? Yo era todavía un jovenzuelo. Yo sabía que nosotros no pasábamos preguntas a nadie, pero bueno, le consulté a Iñaki, era un vicepresidente. Y entonces le consulté a Iñaki, y Iñaki me dio una respuesta que me parece que es maravillosa. Dice: dile que me mande él las respuestas que me va a dar y ya veré a ver si le hago o no le hago la entrevista. Y entonces yo le pregunté, digo: pero Iñaki, ¿de verdad quieres que le diga esto? Dice: sí, sí, coge el teléfono ahora y dile exactamente esto que estoy diciendo. Nada, descolgué el teléfono y le dije, digo: oye, que me dice Iñaki que el vicepresidente nos mande la respuesta y ya verá Iñaki si le entrevista o no. Y ya está, y se acabó la conversación. Al día siguiente el vicepresidente vino, se le hizo la entrevista y ya está. Eso es el periodismo. Eso es el periodismo y eso es algo que los políticos tenéis que entender para respetar al periodista, y que los periodistas debemos entender también para respetar a los políticos o a los personajes que pasan por nuestra radio en este caso. Sí. Bueno, a mí, fíjate, yo tampoco es que me han hecho muchas entrevistas, pero las que me han hecho normalmente, por supuesto, nunca me han ofrecido. Y alguno que me lo ha dicho, le he dicho que no, porque yo creo que es mejor además que no te las pasen. Ah, claro. Porque si no, es todo como enlatado. Bueno. Y yo creo que estamos en una época en que prácticamente la mayoría de las cosas que oímos son un poco enlatadas. Pero es que además el político especialmente. Estamos vulnerando las normas no del periodismo, sino de la conversación. O sea, ¿tú te imaginas que mañana cogiéramos una tertulia con 4 amigos y llevásemos el guión de las preguntas? De 4 a 4 y 5 vamos a hablar de la vida, de 4 y 5 a 4 y media vamos a hablar de los hijos. Es una absurdez, ¿no? La comunicación se produce de otra manera. Y claro, cuando la comunicación es política, yo ya preguntaré, y además depende de lo que tú me respondas, yo ya te repreguntaré y ya veré a ver por dónde voy. Yo, por supuesto, tendré, digamos, una entrevista en mi cabeza, pero la entrevista, lo bonito que tiene es que es algo vivo, es algo que brota. Me hubiera aburrido mucho que me hubieras mandado el guión. A lo mejor me hubiera pasado como el vicepresidente, que me manda saliendo las preguntas y le digo: pues para esto no voy a aparecer. Bueno, tendría que haberlo hecho, que tampoco... Esto ya es una cuestión tuya. No va de eso, no va de eso. Ya te digo que un poco lo que queremos aquí en estas sesiones es un poco conversar, conocerte, conversar, y sobre todo personas que creemos que tienen mucho interés, en este caso tú. Bueno, llegaste a ser su director, sí, con Iñaki Gabilondo. Eso pesa, quiero decir, esa responsabilidad, ¿esa la has sentido en algún momento o no? O pues básicamente has estado como disfrutando de la profesión, haciendo todo lo que querías hacer o todo lo que tenías que hacer, o no, o pesaba... ¿Sabes lo que pasa? Que ya, digamos, era presubdirector, ¿no? Es decir, hacía muchas cosas en la redacción que normalmente hace un subdirector, pero había otro subdirector nominal que de repente se fue, y entonces cuando se fue, pues oye, levanté la mano y Iñaki, por supuesto, no dudó 2 minutos. Y sí, pues a los 27, 28 años me hice cargo de la subdirección del Hoy por Hoy, que en el fondo, pues durante un largo periodo del programa es ser el director, porque Iñaki está desarrollando lo que nosotros le vamos dando, pero un programa además que está muy, no diré pegado a la actualidad, que es un tópico, ¿no? Pero que está viviendo minuto a minuto la sorpresa de lo que pasa en el mundo. Pues claro, nosotros tenemos que tomar decisiones desde la redacción para alimentar ese programa. Y entonces sí me hice cargo. No, de verdad no tuve la sensación de que aquello me pesara. Una vez que dejas una responsabilidad así, sí que te das cuenta de la carga que tienes, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, en La Ventana estoy viviendo un periodo profesional maravilloso, ¿no? Porque estoy haciendo más radio que nunca, pero no tengo ninguna responsabilidad orgánica dentro del programa. Y entonces veo, digamos, a quien hace las tareas que yo hacía y digo: joder, ¿cómo es posible que yo haya estado tanto tiempo haciendo esto y no me pesara, ¿no? Tan tranquilo. No me pesó mucho. Muy bien, muy bien.
Cuando acabaste con Iñaki, ¿fue cuando él lo dejó, supongo? ¿O fue antes de...? Sí, de cuando él lo dejó. Cuando lo dejó es cuando dejaste el programa. Y... Le dejaron, Bueno, más que lo dejó. Sí. Porque, no, pero no porque le echaran a Iñaki del Hoy por Hoy, sino porque Prisa había comprado en aquel momento 4 y entonces querían lanzar el canal y tampoco, digamos, 4 tenía herramientas así muy luminosas que vender, ¿no? Entonces quisieron vender información y credibilidad. Y la imagen de la credibilidad en aquel momento en el grupo Prisa, pues era Iñaki. Entonces le dijeron a Iñaki, pueden hacer aquí el telediario de las 8, con gran pena para quienes trabajamos con él y creo que también para muchos oyentes en aquel momento. Sí, sí, seguro que sí. Y claro, es un cambio muy... Estuviste 20 años. 19. 19 años. Yo he estado más en el Hoy por Hoy que Iñaki. Yo tengo el récord de gente que haya estado en el Hoy por Hoy, porque estuve 19 con Iñaki, estuve un año más en el año de transición de Francino y después ya me fui a La Vivir, que son 2 días, pero seguí haciendo la unidad de vigilancia en el Hoy por Hoy. O sea que muchos años en el Hoy por Hoy. Sí, pero no, me refiero sobre todo a estar trabajando con alguien tan importante como Iñaki Gabilondo y de repente dejarlo y hacer otras cosas, ¿no? Sí, bueno. Las sensaciones de... Ahí el problema fue el año de la transición, porque yo, que me llevo ahora fenomenal con Francino, en aquel año no tuvimos mucha conexión. Francino llegó allí y dijo, yo me quedo con el equipo, y el equipo era el paquete, y en el paquete venía Isaías Lafuente, su director, ¿no? Y no llegamos a conectar, porque había una tercera persona que interrumpía esa comunicación, porque yo creo que Francino y yo nos entendemos muy bien. Pero aquel año fue complicado, la verdad, fue complicado. Y entonces, pues nada, ya está, me fui a La Vivir, que son 2 días, y viví allí unos años también maravillosos. ¿Y estás mejor ahora? Yo ahora estoy muy bien. Ahora estás es el programa perfecto. Mira, bueno, hay muchos programas perfectos, ¿no? Pero La Ventana tiene una peculiaridad, que es que, digamos, manejamos información, pero no estamos en la agenda informativa, ¿no? El Hoy por Hoy, pues Ángels, la pobre, pues tiene que bregar con lo que hay. Y lo que hay, pues a veces es muy aburrido, porque es muy repetitivo. Es que llevamos años hablando del conflicto catalán y años hablando de tal, y nunca solucionamos nada, ¿no? Entonces eso es muy complicado. O sea, llegar a la radio para día a día enfrentarte a lo mismo sin ver posibilidad de que ni siquiera con tu acción periodística las cosas se puedan cambiar, es muy aburrido. Entonces, ¿qué tiene La Ventana? Nosotros tratamos la información, tratamos exactamente los mismos temas que se tratan por la mañana, pero desde otro ángulo totalmente distinto. No nos interesa la gran cifra del paro, pero nos interesa que si ha sido bueno y ha habido alguien que ha conseguido empleo, pues hablar con 2 personas que han pasado del paro al empleo. Digamos, poner rostro a la estadística, ¿no? Y eso está muy bien. Y después también escapar de los asuntos de los primeros asuntos de la agenda informativa, eso es muy liberador, ¿no? Y lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho. Y es un programa además tramposo, porque yo, por ejemplo, creo que, no sé, la crónica que hace Tony Martínez en Todo por la Radio a las 5 de la tarde, pues es la mejor crónica política que yo escucho cada día. Te ríes un montón, después a veces lloras de las conclusiones que sacas, pero bueno, te van metiendo así la inyección, ¿no? Y es muy, muy divertida y te centra muy bien con una gran sonrisa sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y está muy bien, y después hay secciones, pues la unidad de vigilancia que hago yo, bueno, pues oye, no es solamente un programa de gazapos, es un programa en el que también intentamos un poco reflexionar sobre nuestra lengua, sobre cómo la utilizamos, y con una mirada absolutamente abierta, ¿no? Yo creo que manejamos una herramienta prodigiosa que hay que cuidar, pero que es una herramienta que somos soberanos sobre ella y la podemos modificar, ¿no? Y gracias a eso no hablamos latín. Es decir, hablamos este idioma tan maravilloso porque hubo unos cuantos malhablantes que dijeron, me va a poner a declinar yo aquí. Y entonces de repente inventaron otra cosa que es prodigiosa, que es este idioma que manejamos. Pues eso, que hay que cuidarlo, que hay que respetarlo, pero que también hay que mirarlo de una manera abierta, y eso es lo que procuramos hacer. Quiero decir que en cada sección, la historia con Nieves con Costrina, pues la gente cada día aprende algo de historia, ¿no? Pero la aprende de una manera
divertida, la filosofía con José Carlos, exactamente igual. Un día, a veces haces cosas de las que no eres consciente, ¿no? Y un día un oyente es que me dijo esto. Dice, es que llevo escuchándoos aquí toda la tarde y he aprendido un poquito de música, un poco de filosofía, un poco de historia, un poco de la crónica política, he conocido a 3 personajes anónimos pero extraordinarios, y dices, joder, pues ¿qué más te puedes llevar? Oye, es un orgullo, ¿no?, que esas cosas pasen a través de este medio que es maravilloso, que es la radio. Sí. Bueno, hay como dos situaciones como muy diferentes del periodismo. Lo que decís por la mañana, hoy por hoy, con la presión esa, y esto otro que es un poco más, no sé, con más libertad, con más, y mucho más atractivo, me imagino, por lo que nos comentas, para la hora de trabajar. Claro, tú a la gente, por ejemplo, cuando empiece el periodismo, ¿qué les aconsejas? ¿Que vayan por un lado o por otro? ¿Qué crees que debería hacer? ¿Crees que es mejor el programa diario que está pegado a la actualidad y que tiene repercusión y que tiene para tener una especie de guión de trabajo o algo así? A mí dar consejos no me gusta. Las cosas. A mí dar consejos no me gusta. No, pero bueno. Es como si yo te dijera, a ti, a uno que quiera ser diputado, ¿qué le dirías? Es una pregunta un poquito... Bueno, yo le diría que no lo fuera. Bueno, esto para la próxima encuentro en la Ateneo, yo te pregunto y tú respondes. Pues yo no, yo le diría, ¿quieres ser periodista? Pues mira, está la cosa muy mal. Pero no porque el periodismo esté muy mal, es porque el país vive momentos de incertidumbre, en una Europa que vive momentos de incertidumbre y en un mundo que vive momentos de incertidumbre. Pero lo primero que hay que hacer es pelear por tu vocación. Si un día te pegas una torta, oye, que te la pegues con gusto, ¿no? Yo prefiero pegarme una torta con mi mujer en un coche que no pegarme una torta con 40 aburridos en un autobús, ¿no? Entonces, si te quieres pegar una torta, vamos, no es que te quieres pegar, si te la das, pues te la das, pero en algo que tú quieras, con lo que tú disfrutes y por lo que tú pelees. Y a partir de ahí, el periodismo es una profesión tan rica que es que darle un consejo concreto me parecería absurdo, porque es que hay muchas cosas interesantes que hacer en el periodismo. Yo no había escuchado mucha radio hasta que entré en la SER y me he enamorado de la radio. Y ahora, pues, no me atrae nada, digamos, cambiar y dedicarme al periódico, y no te quiero decir nada a la televisión. Yo a la televisión voy y me lo paso bien y disfruto, pero en la televisión tienes que hacer muchas cosas que no tienen que ver con el periodismo antes de ponerte delante de una cámara. Y después te pones delante de una cámara, intentas decir algo medianamente inteligente y la gente se fija en que la corbata te queda mal, la camisa la has repetido o que te han maquillado mal ese día, ¿no? Porque funcionan así las cosas, quiero decir, ¿no? No porque el medio sea... Entonces a mí, yo soy un enamorado de la radio, pero llegué por casualidad a la radio. Por casualidad. Entonces, si alguien me hubiera aconsejado, dedícate a la prensa, pues seguramente me hubiera ido muy bien y hubiera disfrutado, ¿no? Porque procuro disfrutar, pero me hubiera perdido esto, por ejemplo. Entonces, yo lo único que le diría al chaval que quiera ser periodista es, primero, inténtalo. En segundo lugar, tienes que tener curiosidad por lo que pasa en el mundo. Y el mundo es muy grande. O sea, la curiosidad no es lo que pasa en el Kremlin, y en la Casa Blanca, y en el Palacio de la Moncloa, y en el Congreso de los Diputados. La realidad es lo que pasa a tu lado, porque hay mucha gente que sabe mucho de todo y no sabe dónde se conocieron sus padres. Esto suele pasar, ¿no? Entonces, yo creo que un periodista tiene que tener esa vocación por la curiosidad de lo que te rodea. Y después, a mi entender, debe tener también una vocación por cambiar las cosas. O sea, a mí este concepto de la objetividad como fría neutralidad, ¿no? Cuando dicen, no, los periodistas somos notarios de la actualidad. No, yo no he venido a este mundo para ser notario. No, la objetividad es neutralidad. No, yo no he venido a este mundo ni a esta profesión para ser neutral. Yo he venido para comprometerme y para intentar luchar por un mundo en el que yo creo, ¿no? A todos los niveles. Y creo que el único concepto que yo aceptaría de la objetividad, digamos, es una exigencia previa de dar 4 pasos atrás antes de mirar la realidad, para ver al asesino, al asesinado, al violador, a la mujer violada, al maltratador, a la mujer maltratada, al empresario explotador, al trabajador explotado y tal. Pero una vez que tú ves ese panorama y has centrado bien el cuadro, tienes que tomar partido. No puede ser un frío notario que cuente
escrupulosamente lo que ha pasado. Tienes que ser notario y tienes que intentar que esas cosas que pasan y no nos gustan dejen de pasar. Y que cosas que no están pasando y deberían pasar, pasen. Y en ese sentido, pues mira, yo modestamente, trabajando donde he trabajado, en el medio en el que he trabajado, con las personas importantes con las que he trabajado, pues creo que algo hemos contribuido. Si este país ha cambiado en algo, bueno, hemos puesto ahí nuestro granito de arena y eso me parece que está muy bien. De todas maneras, no sé si has conocido a algún periodista, porque eso de la objetividad se dice, pero yo tampoco recuerdo a nadie que haga el trabajo de periodista de esa forma. O sea, por lo menos yo no me encuentro con ninguno. Bueno, es más, a lo mejor una hay gente que presume de ello y después... Sí, pero después yo no... Sí, pero para mí ser parcial también es tener un frío concepto de la objetividad, ¿no? Hay gente que presume de objetividad y que lo que hace es considerar solamente la objetividad de una parte, ¿no? Y eso tampoco es. Tenemos que mirar. No he visto nunca a nadie, a un periodista objetivo. No, pero suele ser un reproche que se nos hace. Sí. Cuando de repente y es algo que hay algunos periodistas que lo venden, ¿no? O que lo venden como que fuera algo positivo, pero yo creo que es imposible. No he visto yo a nadie objetivo. Bueno, hablamos un poco de tu tarea de escritor. Vale. Porque tú lo dices que empezaste a escribir desde jovencito. Sí, bueno, yo propuse a la Diputación en aquel momento. Digo, oye, ¿no sería bonito hacer una historia de Palencia contada para los niños? Y compraron la idea. ¿Qué años tenías? Y ya está, con 18. 18. Y entonces yo hice el texto y Marina Núñez, gran pintora en estos momentos, hizo las viñetas y bueno, pues ya está, se hizo. Les pagaron muy bien. Y bueno, pues fue una gran alegría por todos los lados. Sí, ese fue el primer paso. Y después ya me dediqué al periodismo y digamos que nunca he tenido una vocación de escritor así. Yo llegué a la otra fase de la escritura de casualidad. Nosotros teníamos un colaborador en el Hoy por Hoy, que era David Solar, que era el director de Historia 16, un tipo muy interesante. Y yo como subdirector pues hablaba mucho con él y le proponía temas, y le proponía otras miradas, tal, y eso le divertía a él, porque claro, llevaba 40 años contando historia y entonces que alguien desde fuera le diga, oye David, ¿y por qué no contamos tal? Le debió sorprender mucho, ¿no? Y entonces a este hombre le propusieron hacer, en Planeta, en Temas de Hoy, le propusieron hacer un libro sobre la España de la posguerra. Y él dijo que no podía, dice, bueno, pues recomiéndanos a alguien. E inesperadamente David le recomendó, y ya está. Y cuando me llamaron, pues primero me dio un poquito de miedo, hasta que entendí que en el fondo un libro, un ensayo, que era en este caso lo que era Tiempos de Hambre, pues no deja de ser un reportaje, en vez de en 4 o 5 páginas, pues en 250. Eso tiene algún inconveniente, pero tiene también muchas ventajas, ¿no? Porque puedes contar muchas más cosas. Y así empezó la cosa. Y profundizar. Sí, y profundizar. Contar muchas cosas, efectivamente. Y así pues me di cuenta de cosas que les podía haber preguntado a mis padres y se lo tuve que preguntar a padres y madres, porque nunca habíamos hablado de eso y mis padres ya habían muerto. Y entonces también para mí ese primer paso, aparte de tener un libro y de publicar un libro, que fue muy interesante, pues también fue una maduración personal importante, de ver cómo, lo que comentábamos antes, ¿no? Cómo somos capaces de ver que un cohete llega a la luna y no somos capaces de preguntar a nuestros padres 4 cositas de las que creo que teníamos que hacer. Ya está. Y aquello fue bien y después ya me encargaron el de Esclavos por la Patria, que fue un bombazo. No es porque lo diga yo, pero fue un bombazo para una persona desconocida, sobre todo como era yo. Y ahí, como fue tan bien, se hicieron 8 ediciones del libro. Y yo me acuerdo un día viendo el teletexto. Bueno, tenemos una edad aquí, más o menos todos sabemos lo que es. Viendo el teletexto, los libros más vendidos, y veo ahí en el número 1, Esclavos por la Patria. Y al día siguiente llamé a la editora y digo, ¿qué está pasando aquí? No, que va muy bien. Digo, oh, pues ya me lo podíais haber contado, que no me tenga que enterar por el teletexto. Y entonces intentaron que siguiera escribiendo sobre la guerra, pero no me apetecía mucho especializarme en la guerra, ¿no? Y yo les propuse escribir un libro sobre mujeres, sobre la historia de las mujeres, que creo que es un ángulo que ahora cada vez más se va conociendo, pero estaba un poquito ahí arrinconado. ¿En qué año fue eso? Pues eso fue... Tiempos fue con 35, con 37, 38 escribí Esclavos, o sea que hace 20 años. 20 años. Sí.
y el de Agrupémonos pues un poquito más tarde. Y ya del de Agrupémonos, buscando datos sobre Clara Campoamor, teníamos en casa una enciclopedia Espasa editada en los años 80, y hacía unos cuantos que se había muerto Clara Campoamor, y hacía 50 del debate, y no estaba Clara Campoamor. Y en ese momento estaba bailando la nieta de Franco, en Mira quién baila, en televisión. Y entonces se me cruzaron los cables. Digo, ¿cómo es posible que un joven de hoy vaya a buscar un dato de Clara Campoamor en una enciclopedia y no lo encuentre? Y conecte la televisión y vea a la nieta del dictador bailando como una patosa. Y entonces ahí me metí. Y claro, descubrí la figura enorme de Clara Campoamor, porque yo tenía el titular, que más o menos teníamos todos, ¿no? Clara Campoamor fue la que consiguió el voto de las mujeres en España. No, fue mucho más. O sea, Clara Campoamor es la mujer que consigue que España sea una democracia. Ya está. Hasta entonces habíamos llamado democracia a una cosa que no lo era, y habíamos llamado sufragio universal al sufragio que afectaba solamente a los hombres. La mujer que consigue, ojo, con 160 diputados más, pero la mujer que está ahí como voz de la conciencia para decir no podéis hacer una república democrática sin la mitad de la ciudadanía, esa mujer es Clara Campoamor. Y además por la rareza, los españoles a veces somos raros, por la rareza de la convocatoria de aquellas elecciones, en aquellas elecciones se permitió que las mujeres pudieran ser diputadas, por eso llegan Clara Campoamor, Victoria Kent y después Margarita Nelken al Congreso, pero no las permitieron votar. Es muy curioso, ¿no? O sea, tres tipas como estas llegaron allí, ¿no? Sabían más que la mayoría de los hombres de la época, pero no podían votar. Y por esa rareza, Clara Campoamor se convierte en la única sufragista en el mundo, en toda la historia, que consigue el sufragio universal defendiéndolo en la tribuna de un parlamento. O sea, si esta mujer hubiera sido de Oklahoma, vamos, habríamos visto 14 películas de Hollywood sobre su figura. Y sabrían mucho más los chavales de la Clara Campoamor de Oklahoma que de nuestra Clara Campoamor, que la tenemos aquí muy cerca. Y me deslumbró. Y ya está. Entonces, claro, cuando descubres eso, ¿qué es lo que nos pasa a los periodistas? Cuando descubres una historia, lo que tienes que hacer es contar. Y a eso nos dedicamos. Es un oficio muy sencillo. Es aprenderla, supongo, luego visionarla tú a tu manera y sí, luego contarla, algo así, ¿no? Sí, ir a las fuentes, preguntar, investigar. El problema de un libro, como también de un reportaje, ¿no?, es que hay que poner punto final en un momento determinado. Y a mí todos los libros me han dejado una cierta frustración porque hubiera seguido. De Clara Campoamor, por ejemplo, hay muchas cosas que no se saben y me encantaría investigarlas, ¿no? Pero claro, yo me dedico al periodismo. Para mí la escritura es una tarea paralela. Y esa es la única frustración, ¿no? Llegar el día que tienes que entregar el libro a la editorial y decir, me hubiera gustado profundizar todavía un poco más, como supongo que a cualquier periodista, cuando cuenta una noticia, dice, me hubiera gustado profundizar un poco más en ella. Pero bueno, así es la vida. ¿Y sigues con escribiendo? ¿Tienes pensado escribir más? Pues ahora tengo un libro comprometido, pero no he puesto una sola. Bueno, esto no lo debería decir. Pero es un libro en teoría más fácil porque es un libro sobre la unidad de vigilancia. Entonces, como llevamos ya casi 20 años, bueno, haremos 20 años de unidad de vigilancia en el 24, que es cuando la radio además cumple 100 años. Y entonces, pues, ahí hay un libro que en teoría es el más fácil porque digamos que la tarea de documentación ya está hecha, pero como soy un desastre y no tengo las cosas están un poco guardadas a lo bestia, pues ahora tengo que empezar un trabajo complicado. Pero bueno, que escribir lleva muchísimo trabajo detrás, ¿no? Muchas horas, muchos días, ¿no? Bueno, pues te digo lo mismo, es más duro bajar a la mina. El problema de escribir es como yo he escrito, o sea, mi profesión no es escribir. A mí me encantaría tener un año por delante para dedicarme solamente a escribir, y hacer como hacía Almudena Grandes, tener un horario casi de oficina, pues se levantaba, escribía de 8 a 3 lo que le salía bien y lo siguiente para el siguiente día de 8 a 3, ¿no? Pero claro, en mi caso, pues esos muchos ratos que tengo que sacar para escribir un libro, para documentarme y tal, pues es a base de robárselo a mi familia, a Elvira, a Pablo, a mis amigos, a mí mismo, a mi sueño, y sí, tiene esa parte de dureza que después se compensa con que, bueno, pues has contado una historia que oye, que a la gente le gusta y se gasta 20 euros
A mí cuando vienen y me dicen, me firmas un libro, como no te lo voy a firmar, te has gastado 20 euros de tu salario para acercarte a esta historia que yo cuento, pues oye, encantado de la vida, ¿no? Eso da mucha satisfacción. Bueno, tú tuviste incluso una época de profesor. Sí. Has estado tres años, creo, ¿no? Estuve 3 años, sí. En la Rey Juan Carlos. En la Rey Juan Carlos. Cuando nací a la Rey Juan Carlos, en la Facultad de Ciencias de la Información. Y la verdad es que me dolió también dejarlo, pero era una época en la que estaba con la radio, estaba con un libro, hacía alguna colaboración en televisión, creo que entonces eran 59 segundos y tal, y no me daba la vida, no me daba la vida. Y me dio muchísima pena porque creo que fueron 3 años interesantes para mí. Y ahora me sorprende de que me encuentro con compañeros y compañeras a las que di clase. Antes de ayer en una tertulia de televisión, Ketty me dijo, dice, tú no te acuerdas de mí, pero fui alumna tuya. Digo, la verdad es que no me acuerdo de ti. Y pasa el tiempo muy deprisa y te encuentras con gente que bueno, que ha progresado en el periodismo y en los que dejaste algo. ¿Crees que volverás? Pues vamos a ver. Ahora desde luego no puedo. No, cuando tengas un poco más de tiempo. Ya. Así a lo mejor aguantas. Hay que ver. Hombre, si solamente me dedicase a eso, lo que yo hacía, que era ser profesor asociado, yo daba una asignatura durante un cuatrimestre, y además una asignatura, digamos, que estaba muy enfocada desde el punto de vista profesional, ¿no? Yo no soy un teórico del periodismo. Tampoco tiene mucha teoría el periodismo, pero bueno, no soy un teórico. Entonces yo así se lo planteé cuando la universidad me llamó. Digo, mira, yo puedo aportar mi experiencia y contar. Y bueno, me dijeron que eso era precisamente lo que querían y ya está, y a eso nos dedicamos. Es que eso es lo que no se suele ver en muchas universidades, o sea que yo creo Claro. que es lo que aporta un poco también de valor. Claro. De hecho, mucha gente acabamos de estudiar y parece que aprendes cuando, bueno, lo has comentado tú antes, aprendes cuando empiezas a trabajar y cuando tienes un poco la relación con la vida real, con el mundo real. Claro. Y si podérsela anticipar, me parece. Hombre, en nuestra carrera, que de verdad se estudiaban muchísimas cosas que yo ya tengo olvidadas, pero que realmente después dices, bueno, esto, ¿qué aplicación práctica, digamos, tiene en mi profesión, ¿no? Y ves que no, pero es que nuestra profesión es un oficio. Y por supuesto, requiere formación, ¿eh? Y después, si eres un periodista especializado en una determinada materia, necesitas especializarte ahí, necesitas adquirir conocimientos, ¿no? Pero digamos que la carrera, al menos cuando la estudiamos nosotros, bueno, pues te daba un barniz no lo suficientemente potente, digamos, como para enfrentarte a la profesión. Y la profesión al final, pues la terminas aprendiendo como cualquier oficio, y si tienes la gran fortuna de tener buenos maestros, pues te va fenomenal. Y si tienes no tienes la fortuna de tenerlos, bueno, pues te vas buscando la vida, ¿no? Siempre si quieres aprender, puedes aprender, eso está clarísimo, ¿no? Pero yo he aprendido la profesión ejerciendo la profesión. Bueno, pues yo creo que está bien. Si quieres contarnos algo más, ¿crees que hay algo que a la gente le gustaría saber? Bueno, me impresiona que hayan venido porque les interese saber algo de mí. Entonces, claro, ya sí, seguro que sí. Intentar decir algo más de mí, no sé, me parecería un poquito exagerado. Que compréis el libro de Clara Campoamor, sigue por ahí, y que divulguéis la historia de esta mujer, me parece que es una mujer extraordinaria. Y sí que, no lo sé, a lo mejor si quieres hablamos del mundo de España, que está... Ahí casi te tenía yo que preguntar. Está la cosa complicada. Estamos en una situación complicada. Sí, estamos como para irnos a la luna. Una temporadita y volver y a ver si... Yo tengo la sensación, eso, ¿no? Lo que comentábamos antes de que... A ver, ¿cómo lo digo? O sea, me parece que se están rompiendo algunos consensos que deberían estar ya muy claros, ¿no? Muy claros. O sea, que no se invaden países, por ejemplo, pues esto lo deberíamos tener muy claro. No debemos permitir que un tonto de lava de repente decida que Ucrania es suyo y que invada un país, ¿no? Esto lo deberíamos tener muy claro. Y deberíamos tener también muy claro que
a lo largo de estos años hemos construido una democracia muy potente, muy potente. Y no podemos estar cada día poniendo en duda esa democracia. Y entonces me fastidia mucho, te lo digo de verdad, y te lo digo ahora ya no como amigos sino como políticos, ¿no? Que estemos en debates sobre cosas que no merecen la pena darle ni 5 minutos, ¿no? Hay cosas que ya están resueltas, ya está. Pues no volvamos otra vez. Entonces, como ahora tenemos un peligro interesante, no solamente en España, sino también fuera de España, pues hay que tener un poquito de cuidado de que no nos dejemos contagiar los unos y los otros por esas tendencias, ¿no? Porque eso nos llevaría no diré destruir, porque no creo que, o sea, creo que la democracia está bien cimentada, ¿no? Pero no podemos poner en duda determinadas cosas que yo creo que ya tenemos superadas. Lo que pasa es que no piensas que la democracia está bien cimentada. Se hizo un trabajo extraordinario durante unos años, pero necesita ser reformada y no acabamos de encontrar nunca el momento como de paz o de tranquilidad o de suficiente consenso para mejorar aquellas cosas que ya no están tan bien, o que a lo mejor ya no están tan bien, o que hay que adaptarlas a nuevos tiempos. Y yo tengo la sensación de que no nos llega ese momento, y tengo la sensación de que no va a llegar nunca, encima. Cada vez no veo ningún futuro en el que podamos sentarnos tranquilamente a hablar de decir, pues esto hay que cambiarlo, porque claro, ya ha pasado suficientemente tiempo y hay cosas que hemos visto que no están finas, pero no hay... pero vamos a ver, quiero decir, es que podemos poner mil ejemplos, ¿no? Si tú tienes un rey que de repente tuvo un papel extraordinario en nuestro país y descubres que es un delincuente y te das cuenta de que no le puedes juzgar porque es inviolable, pues habrá que cambiar la inviolabilidad. O nos queremos, yo no presumo nada de Felipe VI, me parece que es un chaval majo y que no, en principio no le veo mala cara, pero quiero decir, no nos podemos arriesgar a que nos vuelva a pasar, y nos estamos arriesgando, y estamos aquí tomando el violín, nos estamos arriesgando. Nuestra Constitución, que ha sido una Constitución extraordinaria porque nos ha permitido construir lo que ahora mismo tenemos, es una Constitución que se hizo cuando se hizo, como se pudo. Entonces hemos ido conquistando derechos durante 40 años que creo que deben estar en la Constitución, para ya no, quiero decir, para que nadie llegue y lo vuelva a poner en duda. El matrimonio igualitario, por ejemplo, que es un milagro. O sea, ¿tú te crees que los constituyentes del 78 soñaban con eso? No. Lo que pasa es que se les olvidó poner una palabra en la Constitución. La Constitución dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, pero no dice entre ellos. Solamente por no poner entre ellos, llega el matrimonio igualitario y el Tribunal Constitucional lo tiene que avalar, porque los hombres y las mujeres tienen derecho a contraer el matrimonio. Entonces se avala. Eso se recurrió al Constitucional y después se gobernó el partido quien lo recurrió y no eliminó la ley. Bueno, pues esos son consensos. Es que esos son consensos que hemos ido adquiriendo. Bueno, pues llevémoslos a la Constitución. La Constitución, todo el título octavo, pues es un título, digamos, es un manual de instrucciones para crear un Estado organizado territorialmente, que podría haber sido un Estado regional y autonómico, un Estado federal, si tenemos un Estado federal. Y es que cada vez que alguien habla de una España federal, parece que se va a caer el mundo. Pero si las autonomías españolas tienen más poderes de los que tienen algunos estados federados en el mundo. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en eso, en lo que estamos de acuerdo? Porque es una España que hemos creado. O sea, tenemos la suerte, por ejemplo, de que la segunda hija de los reyes sea chica. Si fuera chico, sería el rey. Ya tenemos lío. Y dices, pero eso es que es inconstitucional. Es decir, a los constituyentes se les escapó un artículo inconstitucional, porque hay un artículo que reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y de repente cuando va a regular la monarquía nos dice que no, que bien, que es el hijo de Juan Carlos, pero tiene que ser el hombre. ¿Se ha cambiado? No, pues hemos tenido la suerte de que hayan sido dos chicas. Si o no, no, o a lo mejor es la mala suerte, porque eso
hubiera forzado a cambiarlo, ¿sabes? Es decir, porque Bueno, no, sí. no lo hubiéramos, Bueno, no lo hubiéramos aceptado. siempre y cuando el chico no se pusiera farruco. ¿Eh? O sea, yo creo que si Elena hubiera llevado el asunto al Constitucional, pero Elena se conformó, creo que no le apetecía nada ser reina, y ya está. Pero quiero decir, si se hubiera interesado en el asunto y se lleva el tema al Constitucional, el Constitucional difícilmente puede dar más valor a un artículo que regula la monarquía en un título que está menos protegido que no en el que declara los derechos fundamentales. Eso es, no soy constitucionalista, pero quiero decir, no hace falta haber estudiado mucho de esto. Bueno, pues esas pequeñas cosas yo creo que sería la eutanasia, ¿verdad? Y ya está. Se aprueba la eutanasia. ¿Qué estamos aquí? ¿Para que la gente se muera? Si la eutanasia no obliga a nadie. Lo que dice es, si usted quiere morir bien, pues le vamos a ayudar. Igual que le ayudamos a venir, le vamos a ayudar a que se vaya. Es obligación del Estado, la una y la otra. Pues cuando hay cosas de tanto sentido común, en los que no se logra consenso, pues es un poco desolador. Y claro, lo malo es que te puede venir uno que dice, que te diga, mira, para esto sirve la democracia, y ya la hemos fastidiado. Sí, además es que a mí me da la sensación de que hay consensos en la sociedad, sí que hay consenso, y no hay consenso en las Cortes. Y estoy convencido que en la cafetería del Congreso hay muchos más consensos de los que después... ¿O no? Sí. Vale. Pues. Pero te digo, porque al final Pues este es el problema. nosotros somos, o sea, los políticos somos de la sociedad. Pero a veces no lo parecéis. Los partidos... Yo no me estoy dando tortas todos los días con los de la COPE. Yo no me levanto cada día pensando en que voy a coger el micrófono solamente para poner a parir a mis compañeros de la COPE o de Onda Cero. Es que no es normal. No es normal, quiero decir. Salís de la sociedad, pero yo creo que, bueno, perdón, es que estoy aquí. Los políticos en general salen de la sociedad, pero a veces no parece que estén reflejando lo que la sociedad es. Lo que pasa es que tiene un peligro, Miguel Ángel. Sois espejo también. Entonces, si el debate político va hacia lo canalla, al final lo canallesco permea. Y este es el problema. Entonces no conviene jugar con fuego. No conviene jugar con fuego. No, yo lo tengo claro y pienso exactamente igual que tú. Aquí yo tengo la sensación de que el problema yo creo que son los partidos, no quiero decir los partidos en sí, sino el sistema que hay un poco de partidos, o cómo está organizado, que son como una maquinaria que es independiente un poco de la gente, incluso de los políticos, de los que estamos ahí. Es como una maquinaria que te avasalla y no te deja pensar, reflexionar, ni siquiera debatir. Si es que ahora ni siquiera los partidos debatimos. Ya, pero mira, o sea, yo no veo, porque claro, el tema es que el sistema político, o algunas características del sistema político lo tienen que cambiar los partidos, o la maquinaria que está ahora en la política, y es complicado. ya. Yo lo veo complicado porque el que lo tiene que cambiar es el que está beneficiándose o moviéndose o disfrutando, bueno, no digo disfrutando, o viviendo esta situación. Entonces, claro, es complicado. Pero eso no cae del cielo, ¿eh? Eso no Ya, cae ya, del ya. cielo. O sea, que eso, y quiero decir, y España ha demostrado, o sea, para mí lo más extraordinario de la transición es que de repente un señor como Fraga y un señor como Carrillo se sentasen y fueran capaces de pactar, y cada uno le tenía que reprochar al otro muchísimo más de lo que ahora Abascal le puede reprochar a Pablo Iglesias, muchísimo más, porque estaba todo mucho más reciente. Y fueron capaces de llegar a un pacto que consistía en: esto no puede seguir así, tenemos que construir una democracia. Y se pusieron de acuerdo, con otros 5 más, que uno era catalán, ahora ya sería independentista, secesionista y golpista, y el otro era socialista, y no te quiero ni contar lo que se diría de él, y el otro era el de Alianza Popular, era Fraga, no te quiero ni contar también lo que se podría decir, y etcétera, y Carrillo, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, pues fueron capaces de hacerlo. E hicieron una constitución que nos permitió vivir en un país
del que yo estoy muy orgulloso. Es que yo estoy muy orgulloso. Entonces, me fastidia mucho que esto que vemos y que tiene reflejo en todo, en las artes, en el deporte, en la empresa. O sea, España es un país que desde fuera se nos mira bien y de repente vemos el debate político y creo que no está a la altura del país sobre el al que se representa. Esa es un poco la idea que yo tengo. Totalmente de acuerdo. Y me fastidia, porque quiero decir, nosotros ya estamos en una carrera de 800 metros, ya estamos en la recta final, ¿eh? Y hemos vivido 600 metros estupendos. Ahora, me fastidia que no seamos capaces de dejarles a nuestros hijos lo que sea posible. Pero ya está, no nos pongamos en eso. Bueno, que ha sido un placer, que os agradezco mucho de verdad que hayáis venido, que hay cosas más interesantes que hacer un viernes por la tarde, y ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros. Gracias. Perdón. Toda la gente que viene a pasar un rato con nosotros al Ateneo a contarnos A ver, cosas, pues le damos un detalle y queremos también dar para ti. Es un pequeño detalle para que lo tengas. pues muchísimas gracias. Qué bonito.